Estos días se estuvo compartiendo una canción de Julio Melgar que se llama Cuerdas de Amor y que está basada, como él mismo lo cuenta, en el Salmo 16, uno de sus versículos dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y él expresa en lo que comenta que esa canción le ha dado fuerzas cuando estaba mal, cuando precisamente las fuerzas le faltaban, ¿no? Lo conectaba con el Señor. Y es la experiencia misma de David al escribir este salmo. Si vamos a la Biblia, al Salmo 16, vamos a leer que dice que es un Mictam de David. Y Mictam es una clase de poesía, es una poesía excelsa, exquisita, ¿sí? Una poesía de oro, se le puede decir también. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice David en este salmo, en un contexto donde estaba perseguido. Y son muchos los nombres que hubiera podido darle este mensaje, ¿sí? Cuerdas de libertad, cuerdas de gozo, cuerdas de amor, como se llama la canción, porque es un salmo que habla mucho de David, pero habla mucho del Señor, habla mucho de Dios, y está presente Cristo también en este salmo, como vamos a ver. Así que, ¿qué les parece si comenzamos compartiendo la lectura del Salmo 16? Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bien, como podemos ver en este salmo, David expresa la comunión íntima que tiene con el Señor. Una comunión que le permite tener vida acá, en la tierra, pero que también le promete vida allá, en la eternidad. Pensemos que él está en un contexto de persecución donde la vida está en juego, donde el miedo aflora, donde la inseguridad reina. Sin embargo, como vamos a ir desglosando en este salmo, vamos a ver a qué punto llega la comunión de David con el Señor. ¿Y por qué queremos abordar este salmo? Y desde ese lugar, porque es algo que nosotros también no solo necesitamos hoy, sino que también podemos disponer hoy de esa seguridad, de esa confianza que solo el Señor nos puede dar, como lo experimentaba David. Y vamos a ver también que este salmo lo podemos dividir en 4 partes bien diferenciadas. Primero, en los 2 primeros versículos, 1 y 2, vamos a ver que David tiene una actitud frente a Dios, o para con Dios. Pero después, en los versículos 3 y 4, vamos a ver cuál es la actitud frente a los demás.
en los versículos 5, 6, 7, 8 y parte del 9, vamos a ver que David habla de su esperanza acá. Esa relación con Dios lo hace vivir con esperanza acá. Y en los últimos versículos, o parte del 9, el 10 y el 11 finalmente, vamos a ver que David habla de su esperanza allá. Es una poesía de oro. Tiene de todo. Tiene de todo. Y mientras yo la analizaba, decía, cuánta riqueza, qué herencia realmente el Señor nos ha dejado. Y precisamente este salmo habla de esa herencia. Porque seguramente en sus Biblias puede que tengan como título una herencia escogida. ¿Sí? Bien. Empieza diciendo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. En estos dos versículos vemos que David habla de Dios, pero también nos dice mucho de lo que David piensa, sabe y cree de Dios. En primer lugar dice, guárdame, ¿sí? Ya la idea de guardarnos hace alusión a refugio, ¿sí? Uno cuando guarda algo, lo coloca en un lugar seguro, en un lugar donde no pueda ser dañado, en un lugar donde no se pierda, ¿sí? Y David recurre al Señor para tener ese refugio, porque estaba siendo perseguido. Pero además dice, porque en ti he confiado, es decir, es en un contexto de muchos dioses que lo dice también. En esa época, en ese lugar, había dioses para todo, dioses por doquier. Y por ejemplo, uno de los dioses que había en esa época, el dios Moloch, era un dios al que se le ofrecían los niños. Era un dios que tenía una boca grande, una construcción, ¿no? Una boca grande, y se le encendía fuego en la parte del vientre, por así decirlo. Se calentaba bien, y en los brazos, frente a su boca, se colocaban los niños, que eran arrojados por la boca al interior del dios, ¿sí? Para ser sacrificados. Al tiempo que el pueblo danzaba, cantaba, gritaba, bailaba para no escuchar los gritos aterradores de las criaturas. ¿Qué estamos haciendo hoy con nuestros niños? ¿O no los estamos ofreciendo así en bandeja a las ideologías de este mundo muchas veces? Pero también es interesante ver que acá David, en estos dos primeros versículos, nombra de tres formas distintas a Dios. Primero dice, guárdame, oh Dios. Dios, en el original, en el hebreo, es la palabra El, que significa el fuerte, el poder, ¿sí? Es el Dios de la fortaleza, del poder. Pero en el otro verso dice Jehová. Jehová significa yo soy el que soy. Es lo que le dijo a Moisés en el desierto. Yo soy el que soy. Inmutable. Ayer, hoy y por los siglos. Aquí, allá, en el desierto, en Egipto o en Canaán. Soy el que soy. Pero en el tercer verso lo llama Señor, Adonai. Y ese Señor significa el Dios de la soberanía absoluta. Cuando le estamos diciendo Señor a Dios, le estamos diciendo, eres nuestro soberano. Tienes toda la autoridad sobre nuestra vida, sobre lo que somos, sobre lo que tenemos. Fíjense la importancia cuando hablamos, cuando decimos una palabra. Cuando decimos Dios, estamos diciendo el Dios creador. Cuando decimos Jehová, estamos diciendo el yo soy. Cuando decimos Señor, ¿somos realmente conscientes de que le estamos dando toda la soberanía de nuestra vida? David lo tenía presente.
David tenía claro ese concepto del Señor, porque si no, no hubiera podido tener la comunión que tenía con él. A tal punto que dice, no hay para mí bien fuera de ti. Es decir, no es que David no valoraba todo lo que el Señor le daba, pero sabía que sin la presencia del Señor, todo lo demás no tenía sentido. Era literalmente basura. Me hace acordar a Pablo cuando dice, ¿no? Fue dado por basura todo lo que tenía, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces acá David nos presenta bien cuál es su concepto de Dios. Y que fuera de Dios, nada realmente sirve para nada. No hay cosa mejor que tenerlo al Señor de las cosas. No es que David desconoce las bendiciones a través de los bienes materiales, de la familia, de todo lo que el Señor te pueda dar. Pero acá David está haciendo hincapié en el Señor que le da todas las cosas y que es soberano de su vida, de su alma, de sus sentimientos, de sus emociones. Esa es la primera parte, la actitud de David para con Dios. ¿O qué piensa David de Dios? Versículos 3 y 4, la actitud frente a los demás. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros, es toda mi complacencia. Es decir, David se identifica con los santos, con los íntegros. Santo, la palabra santo significa apartado, ¿sí? Y la palabra íntegro también está relacionado con la santidad, de modo que los podemos tomar como sinónimos, integridad y santidad, ¿sí? Y David se identifica con estas personas santas, íntegras, no santas porque no tengan pecados, sino santas porque quieren agradar a Dios, quieren serle fieles, quieren tener comunión con Él. Y David se identifica con ellos, pero no se identifica con los del versículo 4, que dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Es decir, no es que acá David está deseando literalmente dolores para aquellos que no sirven diligentes a otro Dios, sino que sabe que es la consecuencia. Directamente, la multiplicación de los dolores va a ser la consecuencia de no tener a Dios en el lugar en que tiene que estar, ¿no? Siendo soberano y Señor de toda nuestra vida. Pero dice, no ofreceré yo sus libaciones, es decir, no haré sacrificios, ¿sí? Ni en mis labios tomaré sus nombres, es decir, estaba totalmente prohibido, en Éxodo 23, está registrado en las Escrituras, ni siquiera se nombre el nombre de otro Dios. Por eso David dice, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y a veces, qué ligeramente tomamos el nombre de Dios o tomamos o nombramos los nombres de otros dioses, ¿no? Sabemos que estamos rodeados de ídolos. De la variedad que se nos ocurra, hay ídolos en este mundo. Y David está seguro que si Dios no ocupa el lugar de preponderancia que tiene que ocupar, cualquier otra cosa va a ocupar ese lugar. Puede ser una persona, puede ser un bien, puede ser un trabajo. Cualquier cosa que este mundo ofrezca puede transformarse en un Dios con minúscula. Y David lo sabe bien. Vuelvo a repetir, no es que desprecie los bienes materiales, pero sabe que el punto de su adoración es el creador de las cosas materiales, o de todas las bendiciones que recibimos. Versículo 5. David empieza a hablar de su esperanza acá, ahora, o en la época en que le tocó vivir, ¿no? Como consecuencia de esa relación íntima que tiene con el Señor. Y dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos.
y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es imposible para mí que no lata fuerte el corazón con este versículo. Es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Por qué hace alusión a la herencia, la copa, la cuerda, las cuerdas aquí David? En esa época, literalmente, cuando se hacían las reparticiones de las tierras, se usaban cuerdas para medir. ¿A qué se refiere David acá? ¿Cuáles son estas cuerdas? Que cuando entraron a la tierra prometida, todas las tribus tuvieron sus tierras. ¿Sí? Cuando entraron a Canaán, cada tribu tuvo su tierra, excepto una, la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví era la encargada del servicio sacerdotal, de las actividades en el tabernáculo, es decir, en el templo. Eran los encargados, literalmente, de todo lo relacionado con el oficio religioso. Entonces, ellos no tuvieron tierras. ¿Por qué? Porque su herencia fue Dios mismo. Y a eso está haciendo referencia cada vez. Cuando dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es decir, se refiere a que la herencia que me tocó es Dios mismo, más allá de las tierras o los bienes que el Señor nos pueda dar. Por eso dice que es hermosa la heredad que me ha tocado, aun cuando él no era descendiente de la tribu de Leví. Él era de la tribu de Judá. ¿Pero por qué dice esto? Porque está haciendo referencia a que más allá de las tierras para producir y para sustentarse, que el Señor los hubiera repartido, la mejor herencia es tener al Señor de esas tierras. Por eso David se deleita diciendo, es hermosa la heredad que me ha tocado. Es la porción de mi herencia, dice, y de mi copa. La copa representa lo que nos toca vivir, ya sea lo bueno como lo malo. Pero, por ejemplo, cuando el Señor estaba por ser entregado en la cruz del Calvario, dijo, pasa de mí esta copa, si es posible, le dice el Señor, haciendo referencia a que en ese caso era una copa muy amarga la que iba a tener. Pero a su vez dice David, tú sustentas mi suerte, es decir, esa copa está sustentada por tus cuerdas, que me han caído en lugares deleitosos. ¿Por qué? Porque es el Señor mismo su heredad. Yo me pregunto a veces, ¿somos conscientes de agradecer por esa heredad que hemos recibido? Reconocemos, agradecemos todas sus bendiciones, pero somos conscientes de que el Señor mismo es nuestra herencia y que es hermosa la porción, la copa que nos ha tocado. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Acá David sigue alabando, no solamente porque el Señor lo aconseja, sino también porque le enseña. Y es el Señor que le da vida. Es que David ha reconocido que el Señor es su Señor. Entonces acepta el consejo, la enseñanza, aún en las noches, dice. Me enseña mi conciencia. Es decir, no había momento del día donde David no estuviera en comunión con el Señor. Y dice, a Jehová he puesto, fíjense que es una decisión, he puesto siempre, no a veces, siempre, delante de mí. No porque David pudiera literalmente tomar al Señor y ponerlo delante, sino porque reconoce que no hay otro lugar donde él pueda ir que no sea delante de la presencia del Señor. Y que la presencia, literalmente el rostro del Señor, estaba frente a él. La faz del Señor estaba frente a él. Dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Otro lugar de privilegio, ¿sí? La diestra es el lugar de
de mayor importancia, ¿sí? La derecha es el lugar de la espada, es el lugar privilegiado. Y David sabe que el Señor está a su diestra y que por eso no será conmovido, es decir, le da seguridad. No va a ser conmovido, no va a ser tambaleado, porque el Señor es el que está a su diestra y lo defiende. Me recuerda cuando dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿No? Es también la palabra presencia, la palabra faz, la palabra cara. ¿Sí? El Salmo 139. ¿A dónde voy a huir si en todos lados estás, Señor? Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Por todo lo anterior. Ese por tanto está haciendo referencia a lo anterior. El Señor está delante de mí. El Señor está a mi diestra. ¿Cómo no me voy a alegrar? Si estoy seguro por todos lados. Estoy rodeado de su presencia. Y ahora viene la parte en que yo les decía, David habla de su esperanza allá. No solo de su esperanza aquí, sino de su esperanza más allá. Y dice, mi carne también reposará confiadamente. En futuro está ese verbo. Vamos a ver unos cuantos verbos en futuro acá, ahora, porque se está refiriendo a más adelante. Dice, mi carne reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Fíjense que se refiere a su carne, su cuerpo, y su alma, que no quedará en la tumba. Es decir, todo su ser estará cubierto, cobijado, guardado por el Señor, que es soberano, que David ha decidido que sea soberano. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra corrupción está relacionada con la muerte y con la putrefacción que se produce cuando un cuerpo muere. Y fíjense que antes decíamos, es un salmo que habla mucho de David, que habla mucho de Dios, pero que habla del Señor Jesucristo. Y literalmente, este versículo se cumplió en el Señor también. Su cuerpo no vio corrupción. Su cuerpo no quedó en la tumba. Su cuerpo no se pudrió. Resucitó. Entonces dice el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. Es decir, me mostrarás a vos mismo. Me mostrarás, Señor. Te me harás ver, te me vas a presentar y me vas a indicar por dónde debo andar. Y fíjense que después de todos estos verbos, están en futuro. Reposará, no dejarás, ni permitirás, me mostrarás. Hay un verbo en presente. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hay, ahora. Y ese hay es hay ayer, es hay hoy, es hay mañana. David estaba seguro de que en su presencia solamente hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, para toda la eternidad. Tu diestra, nuestro lugar, nuestra heredad. Yo pensaba, ¿no? Si Dios sacó a todo este pueblo del desierto para llevarlo a tierra prometida, no es para que sigamos en esclavitud. Si Él nos ha dado esa herencia preciosa, que es Él mismo, ¿por qué a veces andamos como mendigos o como esclavos? Pudiendo ser libres de la soberbia, libres del egoísmo, libres de nosotros mismos, porque sabemos que sin su poder en nosotros poco podemos hacer. Y que Él es nuestra herencia, que Él son esas cuerdas de amor que nos cayeron en lugares deleitosos, porque es Él mismo. En Filipenses 2, el Señor, o Pablo, escribiendo, haciendo alusión a versículos del Antiguo Testamento, habla de que el Señor descendió, que se despojó de su gloria, que descendió, que tomó la forma de hombre, que tomó la forma de siervo,
que fue obediente en todo, que murió, y no de cualquier muerte, muerte de cruz, que fue sepultado, que descendió hasta los abismos, hasta el Seol. El Señor descendió tan bajo, de modo que cualquier caída que nosotros tengamos va a ser siempre sobre Él. Nunca vamos a poder caer más bajo de lo que el Señor cayó. Y díganme si eso no es una preciosa herencia. Saber que nunca vamos a poder caer más abajo de lo que el Señor cayó y que todas nuestras caídas pueden ser sobre Él. Para que, como Él se levantó de los muertos, nosotros también nos podamos levantar. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa la heredad que nos ha dado. Gracias, Señor. Gracias te damos en este momento, Señor. Gracias, Señor. Por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por hacernos ver, Señor, que tú mismo eres esa heredad, Señor, delimitada con preciosas cuerdas de amor. Gracias, Señor, porque en un mundo que ofrece cuerdas que atan, Señor, que esclavizan, que quitan la vida, Señor, tú nos ofreces cuerdas de libertad. Gracias, Señor, por hacernos entender que más allá de cualquier bien que podamos poseer, que tenemos a ti, Señor, que eres el creador de todas las cosas y el dador de todas las bendiciones, Señor. Señor, que podamos reconocerte como Dios, el creador de todo, pero que también podamos reconocerte, Señor, como ese yo soy, que trasciende, Señor, el espacio y el tiempo. Que puedas ser nuestro Señor, Señor, que podamos darte la soberanía total de nuestra vida, de nuestras almas, Señor, porque así realmente vas a ser nuestro Salvador. Que podamos rendirnos, Señor, completamente a ti, Señor, sabiendo que no hay bien fuera de ti. Gracias, Señor, por ser nuestra herencia. Gracias por ser esa preciosa heredad que nos ha tocado en Cristo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias hoy por hacernos ver, Señor, las riquezas que tenemos en tu heredad. En el nombre de tu Hijo Jesús.